Hola de nuevo, vamos a continuar con el siguiente tema que es derivadas de funciones logarítmicas. Pues tenemos estas cuatro fórmulas. Llegados a este punto, pues lo que tenemos que saber hacer es utilizar nuestro formulario. Entonces tenemos estas cuatro fórmulas, pues simplemente hay que aplicarlas. Entonces vamos viendo algunos ejemplos. Primero consideremos la función f de x igual a 2/3 del logaritmo natural de x menos 5/7 del logaritmo base 2 de x. Entonces, ¿cuánto es su derivada? Pues aquí nada más aplicamos fórmulas 1 y 2 y la linealidad de la derivada. ¿Cómo nos va quedando la derivada de la función f? Pues sería 2/3 multiplicado por la derivada del logaritmo natural de x. Pero de acuerdo a la fórmula 2, eso es 1 entre x. Y luego nos quedaría menos 5/7 multiplicado por la derivada del logaritmo base 2 de x. Pero de acuerdo a la fórmula 1, su derivada sería 1 entre el logaritmo natural de a, que en este caso vale 2, por x. Entonces es 1 por el logaritmo natural de 2 y eso por x. Hacemos los productos, nos queda 2 entre 3x menos 5 entre 7 logaritmo natural de 2 por x. Esta es la derivada de la función f. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, vamos a considerar la función g de x. Vamos a cambiar de color. Vamos a considerar la función g de x como 3/4 del logaritmo base 1/2. Logaritmo base 1/2 de 3x cuadrada menos 8x más 7. Entonces pues tenemos esta función. Entonces es la función g de x igual a 3/4 del logaritmo base 1/2 de 3x cuadrada menos 8x más 7. ¿Cuál de nuestras cuatro fórmulas vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar la fórmula 3. En este caso, ¿cuánto vale a? Pues a vale 1/2. Y u, pues es el argumento de la función logaritmo. Este de aquí lo estamos viendo como 3/4 del logaritmo base 2. Bueno, lo vemos así, es un 3/4 del logaritmo base 2 de un u. ¿Quién es u? Pues es el argumento de la función logaritmo. Entonces dice la fórmula 3, la derivada del logaritmo base 2 de u, pues sería u' dividido entre el logaritmo natural de 2 y multiplicado por u. Entonces sustituimos, nos quedaría la derivada de la función g, bueno, sin olvidar primero el 3/4, sería 3/4 por la derivada del logaritmo. Y de acuerdo a la fórmula, en la parte de arriba es u'. U, este de aquí es u. Entonces en la parte de arriba u', pues nos queda 6x menos 8. En la parte de abajo es logaritmo natural de a, que en este caso a vale 2. Entonces entre logaritmo natural de 2. Y luego eso multiplicado por u. Por u, que en este caso u es 3x cuadrada menos 8x más 7. Entonces, siguiendo la fórmula número 3, obtenemos que la derivada de la función g
es esto de aquí. Y nada más vamos a simplificar un poco. Hacemos el producto de las dos fracciones. Entonces nos quedaría en la parte de arriba 3 por 6x menos 8. Y en la parte de abajo 4 por el logaritmo natural de 2 por 3x cuadrada menos 8x más 7. Y bueno, podríamos simplificar un poquito más. En la parte de arriba, en el paréntesis 6x menos 8, podemos factorizar un 2. Entonces, si hacemos eso, si en el paréntesis le factorizamos un 2, nos quedaría por 3x menos 4. Y en la parte de afuera, el 2 se multiplicaría con el 3, que nos quedaría un 6. Pero en la parte de abajo hay un 4, es decir, sería 6 cuartos. Y 6 cuartos simplificado pues es 3 medios. Y lo demás pues sigue igual. En la parte de abajo es 2 por el logaritmo natural de 2. Y luego por el polinomio 3x cuadrada menos 8x más 7. Esta es la derivada de la función g. Ya hemos simplificado. Hemos factorizado. Vamos viendo un siguiente ejemplo. Llevamos dos ejemplos. Tercer ejemplo. Vamos a considerar la función h como la función 2/3 del logaritmo natural de 3x quinta menos 2x cúbica más 3x cuadrada menos 2. Entonces la función h pues la estamos viendo como un 2/3 de u, que diga 2/3. Bueno, lo voy a escribir aquí. Es un 2/3 de un logaritmo natural de u, donde u pues es el polinomio que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿quién sería la derivada de la función h? Pues su derivada sería 2/3 por la derivada del logaritmo natural de u. Esta es una de las fórmulas más sencillas que hay, la fórmula 4. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de u? Pues una división. En la parte de arriba u', en la parte de abajo u. Entonces aquí sería por u' entre u. Si u es lo que está dentro del argumento, entonces u' sería 15x cuarta menos 6x cuadrada más 6x. Ese es su prima. Y en la parte de abajo es u. Entonces, entre 3x quinta menos 2x cúbica más 3x cuadrada menos 2. Podemos simplificar algo. Pues sería hacer el producto de las dos fracciones. Que en la parte de arriba nos quedaría 2 por el polinomio 15x cuarta menos 6x cuadrada más 6x. Y en la parte de abajo 3 por el polinomio de abajo. Ahora, pero vemos que en los tres términos de la parte de arriba podemos factorizar un 3. Si en los tres términos de la parte de arriba factorizamos un 3, entonces nos quedaría, vamos a escribirlo así, es 2/3 por, en la parte de arriba factorizamos un 3, y entonces nos quedaría 5x cuarta. También podemos factorizar x. Entonces factorizamos 3x. Y entonces nos queda por 5x cúbica menos 2x y más 2. Así queda factorizado en la parte de arriba. En la parte de abajo no lo tocamos. Tal vez se pueda factorizar algo en la parte de abajo, pero no es una factorización sencilla. Así que así lo dejamos la parte de abajo. Y ya nada más para terminar.
multiplicaríamos el 2 tercios por esta fracción, es decir, en la parte de arriba quedaría 2 por todo lo de arriba y en la parte de abajo 3 por todo el polinomio de abajo. Sin embargo, notemos que en la parte de arriba en la parte de arriba nos quedaría 2 por 3, 2 por 3x sería 6x. Y en la parte de abajo, pues sería 3 por todo el polinomio. Es decir, este 3 con este 3 se eliminan, se cancelan. El de arriba está multiplicando, el de abajo está dividiendo, se cancelan. Y entonces en la parte de arriba nos queda 2x por 5x cúbica menos 2x más 2. Y en la parte de abajo nos queda el polinomio 3x quinta menos 2x cúbica más 3x cuadrada menos 2. Esta es la derivada de la función h. Entonces ya tenemos la derivada de la función h. Vamos viendo un siguiente ejemplo. Ejemplo número 4. Vamos a llamarle la función y, que sea 3x cuadrada multiplicado por el logaritmo natural de x. Bueno, vamos a modificarlo un poquito. Que sea 3 quintos de x a la novena por el logaritmo natural de x a la séptima. Esta es la función y. Vamos a derivarla. Para derivarla, pues notemos que es un producto. Es un producto, entonces forzosamente tenemos que utilizar regla del producto. Vamos a ver la función y, vamos a verla como 3 quintos de u por b. Donde u pues tendría que ser x a la 9 y v logaritmo natural de x a la 7. Entonces la derivada de u pues es 9x a la octava y la derivada de v, para la derivada de v ocupamos la fórmula 4. La fórmula 4 dice que el logaritmo natural de u es u' entre u. Entonces la derivada de v, la derivada del logaritmo natural de x a la séptima es en la parte de arriba la derivada de x séptima, 7x sexta, y en la parte de abajo x séptima. Y simplificando un poquito, en la parte de arriba hay 6x multiplicándose y en la parte de abajo hay 7x dividiendo, pues entonces las 6 de arriba se eliminan con 6 de abajo y entonces nos queda 7 entre x. Esa es la derivada de v. Bueno, entonces ahora sí calculamos la derivada de la función y mediante la regla del producto. Como y era 3 quintos de u por b, pues entonces es 3 quintos por la derivada de u por b. Y la derivada de u por b dice, es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Sería 9x octava por el logaritmo natural de x a la séptima. Y sigue diciendo la regla del producto por la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces quedaría más x a la novena por 7 entre x, pues sería 7x a la novena entre x. Sin embargo, pues ahí vemos que se puede hacer una pequeña simplificación. Esto es 3 quintos. Primer término 9x a la octava por el logaritmo natural de x a la séptima. Y en el segundo término, pues 7x a la novena entre x, pues es 7x a la octava. Y ya para terminar, pues podemos ver que hay que hay un factor en común dentro del corchete, que es el x octavo. Entonces nada más factorizamos x a la octava y nos quedaría 3 quintos de x a la octava multiplicado por 9 veces el logaritmo natural de x a la séptima y luego más 7. Esta es la derivada de la función y. Entonces tenemos la derivada de la función y. Bueno, vamos viendo unos ejemplos interesantes. Hay que saber utilizar derivada de los logaritmos. Son derivadas
bastante prácticas por propiedades que cumplen los logaritmos. Los logaritmos se comportan bastante bien bajo productos, bajo divisiones y bajo potencias. Entonces vamos a aprovechar las propiedades de los logaritmos. Vamos a considerar un ejemplo. Sería el ejemplo número... Llevamos 4 ejemplos. Ejemplo número 5. Vamos a considerar la función y igual a 7 veces el logaritmo 7 veces el logaritmo base 5 de 3x cuadrada más 4 por 8 menos 3x. Esta es la función y, queremos derivarla. Pues para ello nos vamos a aprovechar las propiedades de los logaritmos y vamos a recordarlas. Si nos vamos a nuestro formulario, en la primera página aparecen las leyes de los logaritmos. En particular nos interesa, nos van a hacer de ayuda el inciso, la propiedad A, la propiedad B y la propiedad C. Entonces, vamos a utilizar esas 3 propiedades de los logaritmos. Dice, el inciso A nos dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Inciso B nos dice que el logaritmo de una división es igual a la resta de los logaritmos. El que estaba en la parte de arriba pues se queda como logaritmo positivo y el que estaba en la parte de abajo en el denominador pues el logaritmo queda negativo. Y tercera propiedad, las potencias pueden salir de los logaritmos multiplicando. Entonces, utilizamos esas propiedades. En este caso es el logaritmo de un producto. Más vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a ponerle aquí a la potencia 7. Entonces sería 7 veces el logaritmo base 5 de 3x cuadrada más 4 elevado a la potencia 7 y eso multiplicado por 8 menos 3x. Entonces, de acuerdo a las propiedades de los logaritmos, podemos transformar la función y, que sería 7 por el logaritmo base 5 de este producto, pero de acuerdo al inciso A, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces quedaría 7 multiplicado por el logaritmo base 5 del primer término, que sería 3x cuadrada más 4 elevado a la potencia 7, y luego más el logaritmo del segundo término, 8 menos 3x. Esto porque el logaritmo de un producto pues es la suma de logaritmos. Y enseguida utilizamos la propiedad C. La propiedad C dice que el logaritmo de Q a la n es igual a n por el logaritmo de Q. Es decir, los exponentes pueden salir del logaritmo multiplicando. Entonces el 7 que tenemos aquí puede salir del logaritmo. Y entonces nos va a quedar 7 por 7 veces el logaritmo base 5 de 3x cuadrada más 4. Y luego más el logaritmo base 5 de 8 menos 3x. Pues hasta aquí hemos transformado nuestra función. Ya no tenemos el logaritmo de un producto. A ver, ¿por qué era necesario que utilicemos o por qué nos conviene utilizar las propiedades de los logaritmos? Sí podríamos calcular la derivada de la función y sin necesidad de utilizar propiedades de los logaritmos. Sin embargo, si hacemos eso, estaríamos viendo a y
como 7 veces de un logaritmo base 5 de u. 7 veces por logaritmo base 5 de u. Donde u, pues es es el producto que está dentro es el argumento del logaritmo base 5. Pero si se fijan, el argumento es un producto. Y para poder utilizar la derivada, para poder usar la fórmula del logaritmo base 5 de u, pues eso es igual a u' dividido entre el logaritmo base 5 por u. Entonces necesitamos la derivada de u. Pero si aquí le llamamos u, su derivada pues requiere algo de trabajo. Hay que utilizar regla del producto y luego el primer término es un u a la 7. Hay que derivarlo con la fórmula u a la n y se empiezan a encadenar varias derivadas. Se empieza a complicar este asunto. Sin embargo, si aplicamos las propiedades de los logaritmos, pues entonces hemos transformado la función y de esta forma. Y ahora, pues ya podemos derivar. La derivada de la función y sería 7 multiplicado por la derivada de lo que está dentro del corchete. Pero el primer término, esto de aquí sería 7 por... es un logaritmo base 5 de u. Y entonces dice la fórmula número 3 que la derivada del logaritmo base 5 de u pues va a ser u' dividido entre el logaritmo natural de 5 por u. Esa sería su derivada. Entonces, en el primer término u vale 3x cuadrado más 4. Así que u' pues sería 6x. Y en la parte de abajo es logaritmo natural de 5 y multiplicado por u, que sería 3x cuadrada más 4. Entonces esta es la derivada del primer término. Segundo término más, pues es la misma situación, nada más que ahora u vale 8 menos 3x. Entonces u' pues sería menos 3 y en la parte de abajo quedaría por el logaritmo natural de 5 y luego por u, que en este caso sería 8 menos 3x. Y pues ya calculamos la derivada, sin necesidad de estar utilizando derivadas de u a la n o regla del producto. Ahí está la derivada. Ya nada más vamos a simplificar un poquito. Voy a borrar la fórmula. Y bueno, ¿qué se puede simplificar? Pues el 7, este 7 lo podemos multiplicar por 6x, que nos quedaría 42x. Y este menos, pues hay que hacer la división, menos entre más nos quedaría negativa la fracción. Y aparte de eso, lo único que podemos hacer es factor común. Factor común, tenemos dos factores en común. A ver, entonces nos quedaría y'. Hay que hacer la separación para que veamos cuáles son los factores en común. Entonces en la parte de arriba nos quedaría 7 por 6x, pues sería 42x. 42x dividido entre el logaritmo natural de 5 por 3x cuadrada más 4. Y en el segundo término nos va a quedar menos 3 dividido entre el logaritmo natural de 5 por 8 menos 3x. Y les decía, hay dos factores en común. Factor común de 42 y 3, pues es 3, así que factorizamos ese 3. Que por el 7 de afuera, pues nos quedaría 21. Factorizamos un 3. Entonces, factorizando el 3, en la parte de arriba, a 42x le factorizamos 3, nos quedan 14x. Y en el segundo término, el 3 está factorizado, pero no se puede quedar solito, entonces en la parte de arriba queda un 1.
Ahora, hay otro factor en común que es el logaritmo natural de 5. Pues lo factorizamos y entonces en la parte de afuera nos quedaría 21 entre el logaritmo natural de 5 y dentro, como ya factorizamos el logaritmo natural de 5, entonces nos quedaría 14x dividido entre 3x cuadrada más 4 y segundo término nos quedaría menos 1 entre 8 menos 3x. Y de esta forma ya tenemos simplificada la derivada de la función y. Vamos viendo un último ejemplo. Sería el ejemplo número 6. Vas a considerar la función w como 2/3 del logaritmo natural de 4x menos 3 a la cuarta por 2x menos 2 al cubo entre 7x cuadrada más 1 a la potencia 7. Esta es la función. Entonces, al igual que en el caso anterior, no nos conviene utilizar una fórmula directa, la fórmula número 4, porque en ese caso, de aquí sería un u y necesitaríamos calcular la derivada de u, pero esta derivada pues requiere regla del cociente y cada uno de ellos es un u a la n, entonces pues necesitamos empezar a encadenar muchas derivadas y se complicaría bastante. Entonces no, hay que utilizar las propiedades de los logaritmos, y por propiedades de los logaritmos esto de aquí sería 2/3 multiplicado el logaritmo natural de este de aquí. Vamos a descomponerlo. Entonces primero utilizamos incisos A y B. Logaritmo natural de un producto, pues queda la suma de logaritmos, y logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Y fíjense que el que queda negativo es el que está en la parte de abajo. Los de arriba son positivos. Así que usando esas dos propiedades al mismo tiempo, tenemos que el logaritmo natural de esta división se descompone como logaritmo natural de 4x menos 3 elevado a la potencia 4 y luego más logaritmo natural de 2x menos 2 elevado al cubo y luego menos logaritmo natural de 7x cuadrada más 1 elevado a la potencia 7. Separamos el logaritmo de productos y divisiones como sumas y restas. Los que están en la parte de arriba pues salen, los que están en la parte de arriba, los logaritmos quedan positivos, pero los que están en la parte de abajo, los logaritmos van a quedar negativos. Y a continuación usamos el inciso C, el cual nos dice que las potencias pueden salir de los logaritmos multiplicando. Así que seguimos transformando. Entonces W sería 2/3 y salen las potencias. Entonces nos quedaría 4 por el logaritmo natural de 4x menos 3 y luego más 3 por el logaritmo natural de 2x menos 2 y luego menos 7 por el logaritmo natural de 7x cuadrada más 1. Entonces ya tenemos transformada la función w. A continuación, ahora sí derivamos. La derivada de la función w, pues primero sería 2/3 y luego entre corchetes, pues calculamos las derivadas de los tres logaritmos. Entonces, de acuerdo a la fórmula número 4, estos de aquí son logaritmos naturales. Tenemos tres funciones que son de la forma logaritmo natural de u. Y de acuerdo a la fórmula 4, la derivada del logaritmo natural de u es u' dividido entre u.
entonces pues aplicamos esa fórmula 3 veces. Entonces nos quedaría, primero sería 4 por la derivada del logaritmo natural de 4x menos 3, pues en ese caso u vale 4x menos 3. Y entonces en la parte de arriba es 4 y en la parte de abajo 4x menos 3. Segundo término sería más 3 veces por la derivada del logaritmo natural de 2x menos 2. Entonces en este caso u vale 2x menos 2, entonces es u' entre u. Nos queda de esta forma. Y tercer término, menos 7 veces la derivada del logaritmo natural de 7x cuadrado más 1. En este caso, la derivada de u pues sería 14x y eso dividido entre u, que sería 7x cuadrada más 1. Y ya tenemos la derivada. Tenemos la derivada sin necesidad de hacer regla del cociente o regla del producto o derivadas de la forma u a la n. Entonces, esa es la derivada. Ya está, hasta aquí ya tenemos la derivada. Ya nada más vamos a simplificar. Entonces, simplificando nos quedaría 2 tercios multiplicado por 16 entre 4x menos 3 y luego más 6 entre 2x menos 2 y luego menos 14 por 7 serían 98x entre 7x cuadrada más 1 y pues ya nada más un último pasito en el término de en medio. En el término del medio, en la parte de abajo a 2x menos 2, se le puede factorizar un 2. Entonces quedaría 2 por x menos 1. Pero entonces quedaría 6 entre 2, pues ese es un 3. Entonces simplificando esta fracción simplificada, vamos a borrarla y escribirla de una vez simplificada, nos quedaría 3 entre x menos 1. Y pues ya hasta aquí terminamos. Esta es la derivada de la función w. Pues es una forma mucho más sencilla de calcular la derivada si tuviéramos que utilizar regla del cociente, regla del producto y derivadas de la forma u a la n. De hecho, las propiedades de los logaritmos nos facilitan tanto el calcular la derivada, que existe una técnica de derivación llamada derivación logarítmica, que la veremos más adelante. Entonces tenemos que recordar esas tres propiedades de los logaritmos. Son muy importantes, son muy útiles esas tres propiedades. Bueno, hasta aquí con este video. Nos vemos en un siguiente video con el tema que sigue. Hasta luego.